Vamos con frecuencia pública acá por Radio USACH, cuando a esta hora tenemos 26 grados, va a la baja, lo cual se agradece. Y vamos a conversar de un tema que vamos a retomar de alguna manera. Un sondeo de Ars Global, encargado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, analizó a 55 empresas de un universo de 105 que voluntariamente han decidido implementar la norma que establece requisitos para avanzar en igualdad de género y conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que es tan importante. Sobre acciones concretas, un 85% de las compañías ha revisado y ajustado sus perfiles de cargo desde una perspectiva de género. El 56% dice haber aumentado la presencia laboral de mujeres, en tanto que el 48% aseguró subir la cuota femenina en los puestos de responsabilidad. Y de esto y otros temas vamos a hablar, relacionados por supuesto con esta normativa, vamos a hablar con Andrea Aracena, directora de Ars Global. Ella es ingeniera en administración de empresas, magíster en intervención interdisciplinaria en violencia de género por la Universidad de Valencia y diplomada en teorías de género, desarrollo y políticas públicas por la Universidad de Chile. Además, diplomada en Derechos Humanos de la Mujer por la Universidad Austral de Argentina. Bienvenida, Andrea, de forma presencial acá a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Hola, Daniela, muy bien, muchas gracias. Gracias por venir aquí al estudio a conversar con nosotros sobre este tema que es bien importante y sobre todo cuando hay buenas noticias, porque siempre nos centramos en lo que nos falta, en lo que nos duele, en aquello que nos genera incertidumbre, pero hay cosas donde claramente hemos ido avanzando. Pero partamos por el contexto, ¿te parece? ¿Qué plantea esta norma NSH 3262? Y también, ¿por qué es voluntaria? Bueno, la norma plantea un trabajo organizacional. Es como traer la perspectiva de género a las organizaciones laborales con la idea de que estas organizaciones puedan generar acciones concretas, no solo salir un poquito del discurso, de eso se trata, salir del discurso, las buenas intenciones y generar sistemas de gestión que les permitan avanzar de manera real en temáticas relacionadas con la igualdad de género que van más allá de la participación laboral de hombres y mujeres, sino que involucran todas las condiciones laborales, tanto culturales, de proceso, políticas, que son necesarias para poder generar ambientes laborales más equitativos. Entonces avanza desde ahí, ¿cierto? Trae un tema que hasta 10 años atrás estaba muy puesto en la academia, ¿cierto? Y en la política pública, y lo lleva a una responsabilidad social empresarial, lo podríamos llamar de esa manera. Y es pública porque justamente busca promover, ¿cierto? No busca establecer una exigencia a organizaciones. O sea, voluntaria. Es voluntaria, ya. Sí, perdón. Sí. Una exigencia que esté dictaminada solamente por cumplir una ley, sino que está enfocado a organizaciones que realmente quieran. Si no, sería contraproducente, ¿no? Sí, porque tú puedes cumplir con la ley, de hecho cumplimos muchas veces con la ley, pero avanzamos poco en la organización. Entonces el objetivo que tiene esta norma es que la organización de manera voluntaria tome la responsabilidad de decir, a ver, sí, yo quiero avanzar en esto, lo voy a hacer, voy a tomar esto, que nadie me está obligando, y voy a avanzar entonces a un mejor estadio organizacional. Lo decíamos en la introducción, en relación a este alto porcentaje, 85% de las compañías consultadas ha revisado, ajustado sus perfiles de cargo de una perspectiva de género. ¿Qué implica ese ajuste? Que a lo mejor algunas personas dirían, pero si es lo mismo. Hablemos ahí en la bajada lo que implica la presencia activa y por supuesto colaborativa en el trabajo de una mujer, de un hombre o de también las diversidades y si eso genera también no solo cambio en la estructura organizacional, sino en el per se, ¿no? de la misma compañía o empresa y también todas las posibilidades que puede generar. Sí, mira, trabajando en la norma como se inserta en todas las políticas, no es algo que esté solamente ponte tú en reclutamiento y selección, sino que está relacionado con el desarrollo de carrera, con la capacitación, con mirar cuáles son los estereotipos que están operando en la organización. Si una organización, en qué ecosistema se maneja, si está en un ecosistema muy masculinizado, donde históricamente han habido más hombres que mujeres, revisa cuáles son las tensiones que pueden existir ahí, que son diferentes en una organización más feminizada. Entonces, haciendo una bajada a, por ejemplo, la incorporación en sectores masculinizados, efectivamente la norma exige a las organizaciones que revisen, por ejemplo, cómo están haciendo sus publicaciones. Si tú tienes una organización, no sé, una minera, ¿cierto? Sí. Que en general hoy día en la minería hay más o menos un 13% de participación de mujeres respecto a los hombres. En una minera donde históricamente han habido solo hombres,
si tú sigues ocupando los perfiles de cargo, que seguramente al mirarlos son perfiles que dicen acá se requiere una persona con 20 años de experiencia, ya con esos 20 años de experiencia dejas afuera a todas las mujeres, porque la incorporación de las mujeres en minería es en la última década. Perfecto. Entonces, la mirada que plantea la norma es cómo reconocemos internamente en la organización qué elementos están generando barreras. Y parte de esas barreras están en los procedimientos, en la política, ¿cierto? En la forma de liderar la organización y también un poquitito en mantenernos en un estado donde decimos esto se ha hecho siempre así, ¿cierto? Y al no generar cambios ahí, no generas la incorporación de más mujeres o la diversidad dentro de tu organización. Entonces, tiene esa bajada de mirarte muy, muy detalladamente en cada uno de los ámbitos organizacionales para ir viendo cuáles son tus brechas organizacionales, que seguramente van a ser distintas a otras, dependiendo de los años de la organización, la cantidad de personas y en especial en el ecosistema donde se desarrolla la operación de esa organización. Andrea, tú hablabas de una minera que, claro, es un arquetipo de alguna manera de una empresa o de un contexto muy masculinizado histórico, pero dentro de este porcentaje, este 85%, que eran unas 55, ¿no? Empresas, sí, ¿qué perfiles son también para ver lo variopinto, pero también las posibilidades y donde también de lado, porque cuando hablamos de perspectiva de género, a veces creemos que es igual mujer. Exacto. Es la realidad porque hemos estado en primera instancia invisibilizadas, apartadas, con todas estas brechas y todos estos estigmas y estereotipos, pero también se puede dar de lado y lado, ¿no? Así es. Mira, lo interesante que tiene esta norma es que es una norma que busca la igualdad de género. La igualdad de género tiene que ver con igualdad de condiciones, derechos y oportunidades para hombres y mujeres, con toda la diversidad que existe en esos hombres y esas mujeres. No busca solamente trabajar con las mujeres, pero claramente la mayor cantidad de brechas que encontramos en los contextos laborales siempre son hacia las mujeres, porque somos las que hemos tenido más problemas de incorporarnos a esos espacios. Y del entorno que participó en el observatorio, en el estudio, son organizaciones de todo tipo. Hay organizaciones que son laboratorios, organizaciones de servicio, por ejemplo, participó Arcos Dorados, que es McDonald's, que tiene una realidad muy distinta a otras organizaciones. De hecho, en Arcos Dorados, el 80% de las personas... ¿Así se llama la empresa? Arcos Dorados, ya, sí, obvio, sí. Claro. Arcos Dorados, el 80% de las personas que trabajan ahí son menores de 24 años, que es una realidad distinta si tienes si trabaja la perspectiva de género. Trabajaron organizaciones también mineras, algunas, otras de construcción, que en realidad la norma en Chile se ha implementado mayoritariamente en organizaciones mineras y de construcción. Esa es la mayor cantidad. Pero también está diversificada, pero con una o dos organizaciones en bancos. Participó Banco Santander también, participaron organizaciones de servicios, consultoras. Fue bien diverso, la verdad, el grupo objetivo que participó en el estudio. También, Andrea, dentro de los datos que arrojó este sondeo, un 77% señala que ha capacitado a sus equipos de reclutamiento y selección para el proceso inclusivo. Tú hablabas de uno de los sesgos, ¿no? Que tiene que ver finalmente con exigir, tú dabas el ejemplo en una minera, 20 años de experiencia para algo que es una incorporación relativamente nueva. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las mujeres en edad fértil u otros sesgos también que nos puedas mencionar? Bueno, la maternidad sigue siendo una de las principales barreras de la incorporación de mujeres en el espacio laboral todavía. Hay un sesgo ahí muy, muy fuerte en relación a la salida de las mujeres y el tiempo que están fuera. Y si bien eso es una realidad, porque la maternidad le lleva, ¿cierto?, el tener que salir un tiempo y tener la guagua y volver a un tiempo que no es lo mismo que le ocurre a los hombres que son padres dentro de la organización. Por lo tanto, el escenario es distinto. El tema está ahí cómo las organizaciones empiezan a darse cuenta de que eso es un tema que está y que no puede ser un sesgo que per se, ¿cierto?, que esté permanentemente ahí y que en la medida que sigue siendo un estereotipo y un sesgo, lo que hace es ir generando barreras solamente hacia las mujeres y no castigando, entre comillas, ¿cierto?, a los hombres que son padres. Y por lo tanto hay un trabajo que hacer desde la conciliación y la corresponsabilidad. La mayoría de las organizaciones que está trabajando en esta norma está indagando de mejor manera y generando acciones concretas desde la planificación, porque fíjate que si tú tienes una organización laboral, eres un equipo de liderazgo, un directorio, si vas a considerar la incorporación de mujeres, que es lo que corresponde hoy día, porque además tiene que ver con un tema de sostenibilidad, o sea, no se puede pensar en un futuro empresarial sin la incorporación de las mujeres, te va a quedar sin mano de obra en un tiempo más. Si tú consideras el factor maternidad
pero haces una planificación que permita, ¿cierto?, que en el momento en que las mujeres salen con su pre- y postnatal, tú tengas la capacidad de planificación de tener otros relevos, no vas a tener problema. Y por otro lado, si desde la política pública se sigue fomentando la corresponsabilidad, o sea, ojalá de las leyes los hombres que son padres también estuvieran fuera, ¿cierto?, porque se quedan fuera del cuidado y toda esa pega se va hacia las mujeres. Eso también iría generando la erradicación de esas brechas que, por supuesto, hoy día siguen siendo, como te digo al principio, una de las principales barreras de la no incorporación de mujeres y de la no decisión de incorporar mujeres en ciertos espacios. No sé, me imagino que la gente no lo dice porque es políticamente incorrecto, pero recuerdo que no hace muchos años, cuando quizás yo estudiaba en el colegio, pero en el mundo laboral había como este prejuicio de que las mujeres éramos más emocionales, éramos más lloronas, éramos más débiles, no separábamos de alguna forma también lo profesional, netamente profesional, de lo personal, que éramos un cacho finalmente. Ese estigma, ¿cómo se refleja hoy? Porque sabemos que los prejuicios no se sacan de un día para otro, son cambios también de paradigma. ¿Se palpa eso en algo? O bueno, yo sé que es políticamente incorrecto hoy, porque no lo dicen, pero uno nota ahí cierta misoginia presente en alguna jefatura. O sea, tal como tú dices, no está a viva voz, ¿cierto? Pero en los diagnósticos que se hacen en materia de género, tú tienes que indagar en la cultura y en esos estereotipos que claramente no aparecen al principio, pero que en la medida que tú empiezas a escarbar un poquitito ya empiezan a aflorar, ¿cierto? Y efectivamente todavía, fíjate que han ido disminuyendo, sobre todo en las organizaciones que han generado, ahí en los mismos datos del estudio aparece que el rechazo a los estereotipos en relación de género ha ido aumentando drásticamente, y eso es porque las organizaciones van generando conversaciones al respecto. En la medida que tú generas una toma de conciencia dentro de la organización, tú permites que nos vamos dando cuenta de cuáles son esos estereotipos que tenemos, cuáles son nuestros sesgos y cómo esos sesgos están operando en nosotros, y al hacerlos conscientes podemos cambiarlos. Entonces, en general, es muy relevante que las organizaciones generen estos espacios de sensibilización, de concienciación, pero aún sobre eso existen claramente esos sesgos. De hecho, cuando uno llega a hacer los diagnósticos en organizaciones también siempre más masculinizadas, porque ahí donde tú puedes pesquisar con mayor fuerza esos elementos, y les preguntas a las personas, a los hombres en general, oye, ¿cómo ha sido la incorporación de las mujeres? ¿Cómo lo ven en esta incorporación? ¿Qué tensiones hay? Y lo primero que te dicen es, mira, ha sido súper bueno porque ha mejorado el ambiente laboral, hoy día somos más ordenados, no podemos decir garabato, entonces nos hemos un poco restado y nos hemos ordenado un poco. Entonces, nunca aparece como el real aporte operacional o del negocio de las mujeres en tema de competencia, sino más bien del cuidado. De las formas, del cuidado de la forma. Claro. Del orden. Hace un cafecito súper rico, tomamos café mucho más rico. Celebramos los cumpleaños, exactamente. Claro. Y también siguen estando aquellos estereotipos relacionados con que efectivamente somos más emocionales, o que no se les puede decir nada, o que están en sus días. Ese tipo de cosas todavía están muy presentes, pero como te digo, en la medida que la organización va generando instancias de sensibilización, poniendo el tema sobre la mesa, haciéndolo participativo, empiezan a desaparecer, nos hacemos mucho más conscientes de aquello. Y otro tema a propósito también de los prejuicios, sesgo y violencia propiamente tal, cuando hablamos de acoso sexual, también está esta premisa de que si una mujer es guapa a ojos de sus compañeros masculinos o sexy, es como poco probable que también sea competente, ¿no? También está ese prejuicio. Sí. La cosificación y la belleza de las mujeres sigue planteándose como un paralelo respecto a no tener competencias en lo laboral o ser menos inteligente. Exacto. Así es. Estamos conversando esta tarde cuando son las 6:23 minutos con Andrea Aracena, directora de Ars Global, a propósito del sondeo que realizó justamente Ars Global, encargado por el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, que analizó a 55 empresas de un total de 105 que voluntariamente han decidido implementar esta norma que establece requisitos para avanzar en igualdad de género, conciliación de la vida laboral, familiar y personal, y hay un alto nivel de avance justamente en esta normativa.
Vamos a otros datos duros. Un 34% señala que ha incorporado un equipo que se ha especializado en el abordaje de estas violencias laborales y violencia contra la mujer en los hogares. Relevancia también ahí vamos a hablar un poco de los espacios libres de abuso y acoso. ¿Se ha entendido bien lo que son los lugares libres de violencia? Porque yo a veces creo que se quedan con una violencia que es muy elocuente o que es muy, digamos, grosera, si tú quieres, pero se les olvidan los micromachismos y se les olvidan estas pequeñas cosas que están relacionadas con estos sesgos o estos estereotipos que estamos hablando. Así es, en general, en las organizaciones y a nivel de sociedad hay poco conocimiento respecto de los alcances de un acoso laboral, de un acoso sexual, de un maltrato, de una discriminación y de las gradientes que hay entre medio, ¿cierto? Uno piensa acoso sexual, ya tengo que tocar a alguien para que eso sea acoso sexual, o un acoso laboral tiene que ver con hacer algo muy, muy radical respecto a otro. Y efectivamente se nos van olvidando las microdiscriminaciones, los micromachismos, que no son menos importantes por llamarle micro, ¿cierto? Sino que son situaciones que son débiles respecto al impacto que generan, pero que son permanentes, consecutivas y que al final... a veces ocultas, sí, y ocultas, ¿cierto? Pero que van generando grandes impactos y graves impactos en la salud física y mental de quienes son las víctimas de esas situaciones. Y en temas de micromachismo en general son las mujeres las que son víctimas. O sea, esto de decir, oye, las mujeres son más buenas para ordenar, o cuando las mujeres quieren, por ejemplo, colocar su voz en un espacio y los hombres la interrumpen o vuelven a repetir lo que esa mujer dijo, ¿cierto? El mansplaining, que pasaba desapercibido, pero hoy día está teorizado, tiene un nombre, y eso hace que lo veamos, nos demos cuenta y lo podamos abordar. Pero es muy recurrente, en especial en los espacios de poder, cuando hay mujeres que han ingresado a esos espacios de poder, o sea, es sistemático o llamarlos por diminutivo, ¿cierto? Carlita, Juanita, siendo que al resto de los ejecutivos no se les llama como Carlitos o Juanitos, ¿cierto? Sino que se les llama. Entonces, son microagresiones que están ahí, que son inconscientes, pero que son permanentes y que van generando impactos bien relevantes contra esa persona, ¿cierto? Que es la que le llega esa información, y también contra el grupo, porque se va generando también ahí una cultura que va validando y naturalizando esas prácticas. Entonces sí, eso efectivamente está, pero fíjate que desde el contexto de la norma, lo mismo, vuelvo, el poner los puntos sobre la mesa, el generar una teorización, qué es mansplaining, qué significa un acoso laboral, diferenciar el acoso laboral respecto al maltrato, que es algo que ni siquiera está en nuestro código. El maltrato es lo que habitualmente ocurre en la organización, este maltrato ambiental, ¿cierto? Donde se validan las bromas, se valida que alguien sea grosero, que sea agresivo frente a otros, porque en realidad es así, ¿cierto? Un jefe, una jefa y hay que dejarlo. Ese tipo de cosas hoy día no se considera una agresión en la organización, sino que más bien a estas actividades o a estas situaciones donde la persona está sufriendo algo muy radical. Pero en todo el contexto está pasando lo otro, y eso también hay que visibilizarlo para poder trabajarlo. De hecho, dentro de los porcentajes, por lo menos lo que nosotros seleccionamos de lo que fue este sondeo hecho por Ars Global, quizás, ¿no? Uno de los más bajos es este tema de abordar las violencias laborales, el maltrato. Cuesta claro, es lo que quizás todavía hay más, no sé si reticencia o ignorancia o negación ante este problema. Sí, negación es una buena palabra. Sí, todavía hay un mito ahí respecto a organizaciones que sienten que si empiezan a trabajar estos temas y a colocarlos sobre la mesa, hablar de violencia, van a aumentarle las denuncias. Claro. Y ese es un mito, porque la verdad que si aumentan las denuncias es porque siempre hubo violencia ahí, ¿cierto? No es que haya aumentado solo porque las personas saben. Y la idea es erradicar esas prácticas. Exacto. El 100% de las organizaciones estudiadas ha presentado cambios positivos en las dinámicas culturales, cifra que habla también del impacto de normas de este tipo. Y aquí quiero detenerme en algo que es muy importante cuando estamos hablando también de no solo del periodo en que estamos gestando, la edad fértil de las mujeres, sino este tema del cuidado a otros, a varios, ¿no? Pero también la vida personal y, por supuesto, la posibilidad de crecer en otros ámbitos. ¿Y para qué andamos con cosas? La necesidad del ocio, la necesidad de respirar, de contemplar. Hablemos de la flexibilidad laboral. ¿Estuvo aquí presente atravesando quizás todas estas variables? Absolutamente. Mira, la norma 3262 aborda, como te comentaba al principio,
todas las condiciones que son necesarias, que unas que de repente uno ni siquiera se imagina, pero que son necesarias para generar espacios más igualitarios. Y uno de esos elementos es la conciliación de la vida laboral, familiar y personal en la lógica de la corresponsabilidad, que es muy importante también entender de qué se trata. ¿Y por qué? Porque efectivamente hoy día las organizaciones son una representación de la sociedad, o sea, todo lo que vemos afuera, todos los cambios sociales están dentro de nuestra organización, del tipo que sea. Y hoy día la conciliación es un elemento muy necesario, sobre todo hay una conciencia distinta después de la pandemia respecto a la conciliación, al espacio de ocio, al tiempo con la familia, que a lo mejor antes no lo habíamos visto, ¿cierto? Pero que la pandemia no, era arréglatela, es tu problema. Sí, arréglatela, exactamente. De hecho, el trabajo se fue a la casa con el tema virtual, se empezaron a conocer la familia, las problemáticas de la familia, los horarios distintos. Entonces, hoy día la conciliación es un tema absolutamente necesario. De hecho, las generaciones más jóvenes hoy día buscan trabajos que les permitan conciliar directamente. O sea, si tú no les permites conciliar, te dicen que no, aunque sea un buen sueldo. No, los millennials con el tema del trabajo no llevan la delantera. Absolutamente, pero es una realidad social y tenemos las organizaciones que incorporar a todas las personas, si no nuevamente nos quedamos sin personas para trabajar. Pero marcaron pauta y eso es bueno. Absolutamente. Entonces, esta norma aborda claramente la conciliación porque además la falta, por ejemplo, de conciliación para el cuidado es una de las principales barreras para las mujeres para incorporarse a los espacios laborales o para mantenerse en los espacios laborales. Entonces, tiene que ver con género, no es algo aparte. Y esta norma lo que hace es que la organización entonces diga, acá hay que generar medidas de conciliación. Incorpora ese concepto. Y esas medidas de conciliación tienen 3 esferas. La esfera personal, que bien tú lo decías, ¿cierto? Como también cada persona necesita tiempo de ocio, necesita tiempo para hacer su actividad, desarrollo, estudiar, dormir, lo que quiera, ¿cierto? Es necesario. Como cada persona que trabaja tiene también una responsabilidad en su casa de cuidar, ¿cierto? A su familia, independiente de la configuración que tenga, personas dependientes, a su mascota, ¿cierto? Y también la responsabilidad del trabajo. Y todo eso lo tenemos que hacer en los mismos horarios. No es que podamos parcelar de este horario hago esto, de este horario no, es todo paralelo. Entonces, esta norma lo que plantea, si eso es así, es una realidad, no es de otra manera. ¿Cómo la organización facilita entonces que las personas puedan conciliar su vida laboral, familiar y personal? Entonces, para eso establece medidas, ¿cierto? Medidas de flexibilidad horaria, medidas de teletrabajo, medidas de trabajo híbrido. Uy, la hora de almuerzo sigue siendo súper corta. Los bloques de almuerzo protegidos, o sea, establecer que tú no puedes tener reuniones entre la 1 y las 3 de la tarde, porque las personas tienen horarios distintos para almorzar, o los horarios de reunión, que también, ¿cierto? A veces no se respetan el horario de salida a las 6 y te ponen reuniones 5:45, que sabéis que van a durar 1 hora. Eso sí. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cierto? Se abordan en la norma y hacen que la organización empiece a mirar, ¿cierto? ¿Cuáles son mis barreras y cómo puedo empezar a facilitar? Conciliación no significa no trabajar, ¿cierto? No significa no comprometerse con los objetivos organizacionales ni sacar la vuelta. Por lo tanto, es un buen negocio, significa facilitar la vida. Y en la medida que la organización facilita la vida de sus trabajadores y trabajadoras, va a tener mejor retorno, ¿cierto? En sus indicadores y en sus ratios. Es win-win al final. Absolutamente. Andrea, para finalizar, ¿cómo lograr avanzar en que más empresas se plieguen a esta norma que, como tú bien señalabas, permite no solo igualdad de género, que estamos al debe todavía, aunque hemos avanzado, pero también la conciliación de la vida laboral, familiar y personal? Y yo me atrevería a decir, pero esto es muy desde mi sesgo, que el ámbito de lo personal es lo que menos se valora, porque dice, bueno, porque tiene niños chicos, o tiene la mamá enferma, o la suegra, ya, se entiende, y se entiende casi como un acto de caridad de esa jefatura, pero ¿cómo vas a ir al gimnasio? ¿Hay un taller literario? Por favor, o sea, es como, ¿me entiendes? Exacto, como que eso no se valora cuando todos los indicadores en torno a la salud, no solo salud mental, pero obviamente señalan que una persona más feliz, con mejor calidad de vida, que se preocupa no solo de su intelecto, sino también de su cuerpo físico, de los afectos, de las relaciones, va a ser mucho mejor. Y si le quiere poner el nombre productivo, productivo, va a ser mejor su pega. Eso ha costado entenderlo. No sé, esa es mi percepción, pero también cómo lograr que la gente entienda que si son más las empresas que cambian o que más bien voluntariamente adoptan esta norma, vamos a estar mucho mejor como sociedad.
Sí, mira, el estudio de hecho es un referente para que las organizaciones hoy día puedan mirar con datos duros. Ese estudio se estaba esperando hace mucho tiempo porque la norma es del año 2012, recién se hace un estudio el año 2023, o sea, casi 10 años, más de 10 años desde que partió, y es la primera vez que aparecen desde las propias organizaciones, de las propias organizaciones certificadas y recertificadas en la materia, cómo esta norma realmente les ha permitido, y en corto plazo, o sea, no estamos hablando, la mayoría de las organizaciones que aparecen en el estudio tienen la implementación de la norma 3 años, 2 años, 4 años máximo. Y ya en ese periodo tan corto han visto cambios concretos medidos por indicadores globales. Entonces, creo que la publicación del estudio, que va a ser en unos días posteriores, va a estar en la página del Servicio Nacional. ¿Estamos con primicia? No, ya aparecieron los datos, ya se hizo el lanzamiento de los datos, todo, pero el informe como tal... Dime que sí, va Andrea, a salir, sí, pero es una primicia, es la primera vez que aparece. El informe como tal, ya con todos los datos completos, lo va a publicar el Servicio Nacional de la Mujer en las próximas semanas, y es súper interesante porque es un instrumento que va a estar ahí actualizado, disponible para todas las organizaciones, en lo que van a poder revisar ahí, que además están todos los rubros ahí involucrados, y van a poder darse cuenta que efectivamente el avanzar con temas de igualdad de género no es solamente, ¿cierto?, lo ético, ¿cierto? Sí. Es también lo inteligente de las organizaciones, porque hoy día yo te planteaba, las personas, hoy día las mujeres, las nuevas generaciones están buscando espacios laborales que justamente garanticen y promuevan estos temas, donde haya igualdad de género, donde se garantice lugares de trabajo seguros, sin acoso, lugares de trabajo donde existan medidas de conciliación, donde no se les pregunte, o sea, tú cuando vas a generar una medida de conciliación, no sé, días libres, cada uno ocupará ese día libre como quiera, para el ocio, para ir al gimnasio, para dormir todo el día si quiera. Entonces, esta norma y estas organizaciones han ido avanzando hacia allá, ¿cierto? En el sentido de ir colocando medidas que no estén restringidas, que no estén solamente orientadas a las mujeres que tienen hijos, porque dejamos a todo el resto de la población afuera. Claro, yo podría decir, pues yo ya tuve cabro chico y no estaba en esta o los que son las personas que no tienen hijos, hijas, o que no tienen pareja, pero que tienen mascotas. Y también las quieren cuidar. O sea, ¿cómo hacemos que las acciones que faciliten esta conciliación, esta corresponsabilidad, realmente sean equitativas, realmente consideren la diversidad de todas las personas y las necesidades diferenciadas que tienen las personas dentro de la organización? Si lo pensamos desde ahí, si miramos los números, además estudios internacionales establecen que en la medida que las organizaciones avanzan con estos temas, tienen un retorno económico sobre el 15% que las que no. Entonces, hoy día hay datos concretos, hay estadística, hay dato duro que permite, ¿cierto?, posibilitar que las organizaciones tomen la decisión de avanzar de manera real, concreta, y salgamos un poquitito del discurso de decir, sí, estamos haciendo cosas, pues 105 organizaciones nomás. Sí. O sea, de todo el ecosistema que tenemos en Chile, eso nos está dando cuenta, y en los medios aparecen muchas más hablando de igualdad de género, nos está dando cuenta de que la mayoría de las organizaciones todavía no han considerado avanzar realmente en este proceso, y la norma es un instrumento hoy día, con este estudio evidenciado, que es un instrumento efectivo para avanzar en la igualdad. Felicitaciones por este sondeo, Andrea Aracena, directora de Ars Global. Si no me falla la memoria, en Diario Financiero salió, ¿no? Sí. No es menor. Sí. Salió el Diario Financiero. Hay ahí una intencionalidad y un nicho bien importante a quien se le habla. Muchísimas gracias por habernos acompañado y venir físicamente también a nuestro estudio de Radio Sat. Muchas gracias a ti por el espacio para hablar de estos temas que considero en lo personal que son tremendamente relevantes, y como tú lo decías, de llegar a más personas, a más organizaciones, para que avancemos de verdad y no nos demoremos los 100 años. No hay segunda sin tercera, ¿cómo es la cosa? No hay primera sin segunda. No, soy pésima para los dichos, no importa. Lo que te quería decir es que eres cordialmente invitada también para seguir ahondando de estos temas acá en nuestro programa Frecuencia Pública. Muchas gracias. Gracias a todas las personas que están escuchando. Mira, escucha esta canción, es muy linda.